Por si te preguntan qué emisora escuchás. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. 1170M de vuestro dial, aquí a las 14 horas, en el paralelo 35 de este de este jueves 2 de octubre del año 2025. Iniciamos otro capítulo de La Hora Global. La guerra del Peloponeso, narrada por Tucídides, se ha convertido en un referente clásico para explicar la tensión que surge cuando una potencia emergente desafía a otra ya consolidada. Este conflicto entre Atenas y Esparta, después entraremos en detalle, dejó huellas profundas en la historia y ofrece claves para comprender la dinámica del poder, para quien la quiera ver o quien la quiera estudiar, y la fragilidad de los equilibrios internacionales. Sin embargo, reducir las relaciones internacionales actuales a la sola lógica de ese análisis, digámoslo así, sería simplificar en exceso el análisis que le debemos a la realidad. La experiencia de Tucídides nos enseña que la política global se compone de muchos factores también. Lo veremos en detalle, pero viene bien que les adelantemos que vamos a tratar de pensar sobre causas profundas de algunas cosas que suceden. Y revisar la guerra de Peloponeso no significa obviamente repetirla, sino reconocer lecciones que aún pueden iluminar, que aún nos pueden inspirar y que aún nos pueden llevar quizás a conclusiones o quizás no, quizás a callejones sin salida. Lo vamos a ver con Ricardo Barbosa esta tarde, como todos los jueves, donde nos desafía intelectualmente con un tema que ustedes van a disfrutar. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Traté Gustavo? de no spoilear nada. No, te agradezco mucho. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, la audiencia. Un día precioso de sol, viendo que la naturaleza sigue su curso y el picudo rojo ya se comió 2 palmeras de la Plaza Independencia, no sé si una tercera. Y seguirá. Saludos a Oscar, que gracias a él salimos al aire, y a Pilar, con sus imágenes y haciendo este mundo digital. Como bien dijiste, a veces antes de empezar el programa estábamos hablando que a veces las frases o los conceptos se ponen de moda y le meten a todo eso, y el pobre de la trampa de Tucídides la han utilizado para mucha cosa que no es. Y dentro de relaciones internacionales, los que somos realistas, hay un documento que aparece dentro de los cuentos históricos de la guerra del Peloponeso, que es el diálogo de los Melios, la isla de Melio, que está ubicada frente a Atenas y Esparta. Tiene un diálogo en forma de obra teatral, como se hacía en la época griega, porque había que acordarse que la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Y obviamente que si Homero en sus relatos no hubiera puesto un secuestro, un robo de una princesa y un montón de cosas, nadie se hubiera enterado. Entonces, en ese diálogo teatral es el primer documento escrito entre lo que lo vamos a desarrollar en lo que se llama el realismo y el idealismo, documento el cual se reflota durante la guerra de Vietnam por lógicas académicas que Estados Unidos no estaba comprendiendo lo que estaba pasando en la guerra de Vietnam. Pero para no ir haciéndoles perder el tiempo, la trampa de Tucídides es una teoría que explica la relación entre una potencia hegemónica en declive y otra en ascenso. Según este planteamiento, la tensión entre ambas potencias pueden, y acá viene el condicional, conducirlos a una guerra hegemónica en la que la gran potencia venza y asegure su primacía o pierda
y sea reemplazado por la potencia en ascenso. Me imagino que muchos ya estarán desarrollando la imaginación. El concepto fue creado por el politólogo estadounidense Graham Allison en 2015, hace 10 años, para analizar la competencia entre Estados Unidos y China, que según Allison corren el riesgo de llegar a ese escenario. Este autor, Graham Allison, tiene un libro que lo pueden encontrar en internet, que se llama La esencia de la decisión, que es una frase tomada del discurso de Kennedy cuando se produce la crisis de los misiles, y entraría dentro del paquete de lo que llama el realismo estructural, porque él divide en partes el problema, lo divide en la parte cómo funciona el Estado, el ruso, el cubano, el norteamericano, cómo funciona la institución militar, la rusa, la cubana, la estadounidense, cómo funciona la gente, los rusos, los cubanos, estadounidenses, porque para los que manejan este tipo de conflictos, cuando a Kennedy se le presenta el problema, las probabilidades eran menos de un 30% de que pudiera salir victorioso, y logró la victoria porque fue la neutralización de los misiles. La teoría, como decíamos, se inspiró en la guerra del Peloponeso, de Tucídides, ese historiador griego del siglo V a.C. Ya vamos avanzando, Pilar, con la primera imagen. La primera imagen, para los que nos están viendo, es un autobombo que dicen, si quieren entender las relaciones internacionales, el realismo de Tucídides en la guerra del Peloponeso. En su libro, Tucídides narra cómo Esparta, la ciudad-estado griega más poderosa del momento, vio amenazado su poder por el rápido ascenso de Atenas, que aspiraba a convertirse en una potencia hegemónica. Y ahí vamos a la segunda imagen ya, así ya nos vamos apoyando. Ahí va. El temor a que el poder ateniense siguiera creciendo llevó a Esparta a declarar la guerra contra Atenas. Los atenienses perdieron la resultante guerra del Peloponeso del 431 al 404 a.C., poniendo fin a su ascenso. O sea, Esparta era la hegemónica y Atenas la emergente. Sí, lo que no cuentan la mayoría que hablan de la trampa de Tucídides. Exacto, es que la emergente perdió. Valiéndose esta historia, el profesor Allison acuñó el término trampa Tucídides en un artículo de Atlantic en 2015, ampliando su tesis en 2017 con un libro. Allison ofrece 16 ejemplos, que los vamos a ver después, históricos de esa trampa en la que se ven involucrados dos potencias, una en declive y otra en ascenso. Entre los 16 se destaca la relación de Portugal y España en el siglo XV, el Imperio Británico y Estados Unidos en el siglo pasado, o entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. De los 16 casos que Allison ofrece, 12 de ellos dieron paso a una guerra entre dos potencias que resolvió el conflicto de poder, afianzando a la gran potencia o dando paso a la hegemonía del aspirante. Según Allison, el escenario actual parece similar, con su crecimiento sin precedentes. China le está disputando la hegemonía a la potencia actual. Estados Unidos en numerosos ámbitos, incluyendo el económico, el militar y el tecnológico. Así, una nueva Atenas representada por China, desafía el poder en declive de la nueva Esparta, Estados Unidos. No obstante, la trampa Tucídides no siempre aboca a las potencias a la guerra abierta, y está por ver si China y Estados Unidos resolverán sus tensiones de esta manera. Para evitarlo, Allison defiende que Estados Unidos debe hacer ver a China que no puede ganar una guerra contra los Estados Unidos. De esta manera es posible que China y Estados Unidos disipen la tensión pacíficamente y consigan escapar de la trampa. Vamos a la imagen 3. Y quería aclarar algo, Ricardo, en cuanto a los tiempos. Tú mencionaste que Graham Allison manejó estos conceptos en el 2015. Sí. Primera noticia, esta China emergente no es de hoy, hace ya rato que es emergente. En particular, hay un año que ustedes deben recordar, lo marcamos para ayudar a algunos análisis porque hay algunos momentos bisagras. En el año 2007 hubo una conferencia de seguridad en Múnich donde Vladimir Putin hizo un discurso realmente histórico,
donde se desmarcaba de la hegemonía de Estados Unidos, en momentos donde todos apostaban a comprar el libro de Fukuyama y todos pensaban que se había acabado la historia. Para Rusia ese 2007 es importante porque ese desmarque implicó movimientos de Occidente que terminaron llevando a Rusia a una guerra en Georgia, a dos guerras en realidad, y sobre todo a empezar a rearmarse en vistas a un futuro que le estaba mostrando que Europa había dejado de ser amigable, o por lo menos no era lo que ellos pensaban. Con China hay un año que es bastante bisagra, que es el 2010, porque desde un punto de vista puramente simbólico, pero muy relevante para muchos analistas, es el momento en que China, su PIB, supera el de Japón. En el 2010, China sube al podio económico, mira hacia abajo, y cuando mira hacia arriba solo tiene Estados Unidos encima de ella. Entonces, es muy común en muchos analistas económicos primeros y políticos después, en el 2011, en el 2012, 2013, empezar a escribir sobre esto y empezar a ver a China en ese rol que lo tenemos hoy. Pero obviamente todo ha evolucionado, la China de hoy no es la del 2010, pero Graham Allison no es extraño que en el 2015 esté planteando estos temas, porque ya desde dentro de los despachos de los gobiernos involucrados todo esto se veía. Sí. También, ¿por qué citamos el famoso diálogo de los Melios? Porque en ese diálogo, lo sintetizamos, los atenienses llegan a la isla, van a hablar para plantearles... Pilar, volvemos a estudios. Van a plantear, para plantearles la posibilidad de un pacto de adhesión. Ahí ya se muestran algunas cosas que hoy por hoy suceden. Los gobernantes separan al pueblo para hablar los gobernantes entre sí y no mezclar al pueblo, porque podría obviamente tener otras aspiraciones, salvarse, que es la principal. Y ahí viene todo un dialogado que lo pueden encontrar también por internet, que básicamente lo que plantean unos es que tienen la fuerza y los otros plantean los tratados que tienen. O sea, uno es el realismo puro y duro, que es el uso de la fuerza, y el otro es el idealismo, donde ese pseudo derecho internacional de protección, de seguridad, era lo que tendría que prevalecer. Al final de esta historia, los Melios terminan no negociando, y el triste final es que la ciudad es arrasada, los hombres son muertos y las mujeres son esclavizadas. Y de ahí viene una de las frases famosas del realismo, que es el que tiene la fuerza tiene la razón y hace uso de la fuerza. Y de repente lo podemos, si quieren, traer hasta nuestros días, que la otra vez estaba hablando con otras personas y yo le decía, ¿quieren una demostración de fuerza? Mírenlo cuando le dan el teléfono a Netanyahu para que llame a Qatar para pedir disculpas. Eso es demostración de fuerza. Tal cual. Es un comentario que vamos a hacer, pero ahí está bien. Hay una demostración de fuerza. ¿Quién es el que manda? Que para mí hubo, la soberbia es un pecado capital, y sin duda los antecedentes del Estado de Israel con esos golpes de manos tan brillantes, lo hicieron tantas veces, dijeron una vez más sale, pero salió mal. Sí. Entonces el que tiene el poder le dijo, llama por teléfono y pedí disculpas. Ubícate en la palmera. Exacto, ahora que nos murieron dos. Se nos murieron, ¿viste? Ahí está. No, es interesante ver ese entre líneas, Ricardo, te agradezco el comentario, porque estos días se ha hablado, en realidad se ha hablado bastante poco, no mucho, se ha dado más bien la noticia y no comentado, porque tomó muy de sorpresa a mucha gente. Y además es muy difícil de evaluar el plan, porque parece en una primera lectura un poco idílico, en una segunda lectura parece muy realista, y cuando entras en detalles empezás a desgranar unos temas de otros y te das cuenta que puede ser factible, pero como siempre depende de las voluntades de las personas. Pero el entorno en que se da es en una visita donde Netanyahu mira al piso mientras Trump habla, donde pide disculpas, donde Trump aclara con todo lo que se había hablado 48 horas antes, que no va a haber ninguna elección. O sea, no se va a anexar Gaza, y no lo dijo, pero todos sabemos que no se va a anexar Cisjordania. Sí. Entonces, ese golpe de timón
solo lo puede dar el capitán del barco. Obvio. ¿Ya? Y se vio muy claramente eso. Entonces, para quienes analizan las relaciones internacionales, esos detalles, gestos, actitudes, son mucho más valiosas que un discurso de 3 horas de un líder. Bueno, yo siempre, y lo hemos mencionado muchas veces acá, y sé que vos seguís la misma línea, si nosotros nos guiáramos por los discursos nos enloquecemos. Nosotros nos guiamos por los eventos, por los hechos. Y si hoy traemos esto, obviamente que no es ninguna novedad, pero lo que muestra es que los clásicos, los antiguos, la esencia que tienen de interpretación de los eventos, porque la historia a nosotros lo que nos permite es analizar en forma próxima y similar eventos próximos y similares, no iguales. Claro. Estamos hablando del 400 a.C. y ahora estamos hablando del 2025 y estamos viendo situaciones similares que se reflejan a través de los hechos. Entonces, vos podés sacar algunas conclusiones. Claro, una conclusión muy básica, pero que tiene cierto valor, es que no tenés barcos y caballos en el puerto invadiéndote, tenés misiles posiblemente sobrevolando y aviones a una altura supraatmosférica que ni siquiera los ves, ¿tá? Pero los dilemas quizás son los mismos. En el relato que tú decías, los meros explicaban, no podemos someternos porque si nos sometemos pasaría tal cosa, pero tampoco podemos luchar tan fácilmente porque pasaría tal otra, y ustedes deberían tener determinada actitud, y la contraparte le dice que no. Es un ir y venir en un debate que es apasionante verlo con subtítulos, o sea, pensado hoy. Bueno, ahora vos diste el pie a la próxima diapositiva, que es un... Después de corte. Bueno. Corte. Aguantamos. ¿Viste? Ahí Después está. del corte. Bueno, amigos, ya volvemos 2 minutos. Estamos con ustedes aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Jueves 2 de octubre de 2025, aquí en La Hora Global 1170M de vuestro dial, seguimos analizando la trampa de Tucídides como tal o como concepto. Una referencia a algunos oyentes, el libro de Graham Allison que se llama La esencia de la decisión, tiene un correlato cinematográfico que es una película con Kevin Costner que se llama 13 días, muy buena, que se las recomendamos, que obviamente como todas las películas referidas a los libros no llegan a tener la visualización total del universo que presenta el libro, pero la película en sí como película tomada en forma separada está muy bien hecha, y plantea muy bien las relaciones de poder y las tomas de decisión. Son los 13 días que se encierran en el gabinete de crisis para tomar las decisiones. Y ahí se ve el desconocimiento del sistema político de algunos procedimientos que piden que se ejecuten, como cuando el almirante... No nos spoilees. No. Dice, disparen y casi les viene un ataque del nervio y dice, no, el procedimiento dice que tenemos que tirar una bengala primero. Claro. Lo bueno de esa película, que también es lo bueno del libro, es que está muy bien cómo nos damos cuenta de cómo no se toman las decisiones, porque vemos los errores que se cometen en un momento de crisis, en un momento donde estaba en juego la paz mundial y bueno, el inicio de la guerra, porque ya era algo, lo peor que puede pasar había pasado, ya era asumido por ambas partes. Sí. Y bueno, había un convencimiento de que podía llegarse a eso. Bueno, pero volvemos a navegar sobre este concepto de la trampa de Tucídides. Le pedimos a Pilar la imagen número 4. No los vamos a apabullar. No. Esta es una diapositiva de un trabajo académico de Luis de la Negra Pedraza. Que para quienes estudian relaciones internacionales, en realidad este diagrama vale oro, pero vamos a relativizarlo. Está dentro de un trabajo que lo pueden encontrar, el realismo según Tucídides, que lo pueden encontrar en internet. Es un trabajo académico, un paper muy interesante. Y acá lo que presenta es todas las situaciones que se pueden dar en esa decisión de, como aparece en el medio, que utiliza la palabra principal que manejaba Maquiavelo en El Príncipe, que es la prudencia, que es como lo pone ahí, el eje central de la acción política,
y después la política a largo plazo de Diodoto o la política de corto plazo de Cleón. Y fuera de este rectángulo que es un cuadrado en realidad, aparecen lo que son las contradicciones de un extremo del otro, que podemos ir del determinismo a la autonomía y libertad. También en la parte inferior, que sería otra de las posibilidades de la toma de decisión, sería para el imperio para los poderosos y para los débiles sería la colonia, aunque exista en los débiles la razón, aunque busquen la autonomía y la libertad de la elección de los parámetros de lo que se llaman las leyes naturales. El problema es que el imperio y los poderosos se plantean cómo operan los otros y cómo logro mis objetivos. Entonces lo que buscan es establecer sus objetivos a través de parámetros limitativos, que es lo que se llama el determinismo. En síntesis, acá, en esta situación, ¿por qué se le dice la trampa? Porque uno entra, aunque no quiera, en esa situación, y las opciones normales son o sumisión o enfrentamiento, excepto que podemos volver a estudios, y después ahora vamos a presentar otra diapositiva que son las síntesis de estos análisis, excepto que se den un dialogado, si querés, una razón, si querés, un interés superior, porque como siempre decimos, el que gana la guerra en realidad no gana porque algo pierde, de evitar ese enfrentamiento y de lograr coexistir. En esa dinámica importa mucho más si sos poderoso o sos débil que si tenés razón. Yo digo siempre que la guerra no la gana quienes tienen la razón, sino quienes la ganan. Claro. ¿Ah? Ahora, lo que decís tú es muy interesante, porque en esa dinámica de crecimiento de alguien que se va encerrando en un callejón que lo lleva, parece que inevitablemente al conflicto, como tú decís, es algo muy binario, o te sometés y te bajás de la bicicleta o seguís adelante. A veces son cosas invisibles, pero son cosas extrañas. A veces la intuición de un líder le dice, no, voy a apostar por dialogar. Y a veces es simplemente intuición. Uh-huh. Ahí notamos qué relación tiene el destino de los pueblos con el concepto política, traído desde los orígenes, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, el político como político, gobernante como gobernante, líder como líder, quien se siente en la obligación o no de determinar el destino de su pueblo. Uh-huh. Y al ponerse a pensar, ahí tenemos, para la mayoría, para la enorme mayoría, lo que acaba de escribir Ricardo, que es ese callejón donde todo es sí o no, pero para algunos elegidos, por alguna razón, no. Para algunos elegidos no se llega a eso. Claro, por ejemplo, si ahora pasamos a la próxima diapositiva que presentan los 16 casos, y he encontrado tablas con algunas diferencias, pero vamos a hacer un raconto rápido. El primer caso es Portugal y España, no terminó en guerra. Estamos hablando siglo XV, siglo XVI, Francia en los Habsburgos, hubo guerra. Siglo XVI y XVII, los Habsburgos y el Imperio Otomano, hubo guerra. Siglo XVII, Habsburgos y el Imperio Sueco, hubo guerra. Siglo XVII, el Imperio Holandés y el Imperio Británico, el inglés mejor dicho, hubo guerra. 17 y 18, Francia contra Gran Bretaña, hubo guerra. El 18 y 19, el Reino Unido contra Francia, hubo guerra. En el 19, Francia e Inglaterra contra Rusia, hubo guerra. En el 19, Francia contra Alemania, hubo guerra. En el 19 y 20, China y Rusia contra Japón, hubo guerra. En el 20, Reino Unido y Estados Unidos no hubo guerra. En el 20, Reino Unido y Alemania hubo guerra. En el 20, Unión Soviética, Francia y Reino Unido contra Alemania hubo guerra. En el 20, Estados Unidos contra Japón hubo guerra. En el 40 al 80, Estados Unidos contra la Unión Soviética no hubo guerra. Y en el 90 al presente, Francia y Reino Unido y Alemania no hubo guerra. Hay 4 que no hubo guerra. Si quieren, vamos al más reciente,
que es lo que dentro del realismo, el crecimiento de Alemania, primero como potencia económica y ahora como potencia militar, para muchos hay un derivado del realismo que se llama el realismo defensivo de Messenheimer. Sí. Donde básicamente lo que plantea es los intereses de cada uno de los estados, el equipamiento militar, pero, como bien vos dijiste, esos dirigentes, ese espíritu, ese repensar las cosas, hace de que ese equipamiento militar y esa lógica del Estado sea complementaria entre los estados en lo que hoy conocemos como la OTAN, donde colaboran los 27 países en una defensa común y evitó esa guerra. El ejemplo anterior, Estados Unidos, Unión Soviética, sin duda la bomba atómica Frenó todo. Frenó todo, y es, para los que peinamos cana, el viejo Word de 2, que sí. Como era sí. Para la semana de lluvia, cuando venían esos temporales, jugar un Word de 2, que era conquistar el mundo, y eso podía llevar cientos de años. Un detalle ahí desde el punto de vista histórico, que no es tan relevante respecto al tema de hoy, pero sí es un detalle para los que les gusta la historia, es que está manejado el concepto de Estados Unidos-Japón en la Segunda Guerra Mundial en forma separada. Uh-huh. Porque a veces existe el concepto muy mediático de ver un video de YouTube de 15 minutos que me explique la Segunda Guerra, y bueno, parece que todo es la misma ensalada, parte de lo mismo. La guerra en el Pacífico fue la guerra en el Pacífico. No tenía que ver con la guerra europea, aunque había alianzas militares, económicas, estratégicas, lo que ustedes quieran. Pero la guerra en el Pacífico era un dominio y una potencia emergente y un desafío a una potencia hegemónica. Se puede ver la guerra en el Pacífico como una guerra hasta separada para su análisis. Sí, sí. ¿Ah? Pero, claro, las películas nos acomodan, y los relatos cortitos nos acomodan a que esto es una especie de guerra mundial donde todos estaban peleando contra todos en todos los lugares del mundo. Te voy a dar un dato. No es tan así. El Naval War College, que es sería la Escuela Superior de Guerra de la Marina Americana, desde 1880 y poco jugaba juegos de simulación. En especial el teatro de operaciones era en el Pacífico, donde Estados Unidos se enfrentaba a un enemigo triple X. Claro. Que cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, la forma de avanzar de Estados Unidos, claro, ya la venían practicando desde hacía casi 40, 50 años. Entonces, esto que estamos planteando, académicamente se planteaba el surgimiento de una potencia entre el Pacífico que cuestionara el poder de los Estados Unidos. Por eso también lo traen en similitud al día de hoy con el tema de China. Y como bien decías vos, para muchos de los historiadores, ahora que se están publicando Haskin y Bieber y otros libros más vinculados a la Segunda Guerra Mundial, ya todos te plantean que la Segunda Guerra es mundial a partir de que Estados Unidos entra en el Pacífico y entra en Europa, y es el nexo entre los dos para que ahí sí sea mundial, porque antes era la guerra europea y la guerra del Pacífico, como bien lo referiste. Exactamente. Hay un caso interesante acá. Te estaba pensando si había otro caso. Sí, muy interesante. Todos sabemos que Estados Unidos se independiza de Reino Unido, sí. Pero la guerra con Reino Unido sigue hasta 1812. Es cierto. Recién ahí firman un acuerdo de paz, y Reino Unido se dio cuenta que engendró un hijo. El famoso WAPS, o sea, White Anglo-Saxon Protestant, que tienen una raíz común, que son parte de ellos, y de que no era conveniente para el Imperio Británico, no solo en la parte militar, sino en la parte de mercado, porque el Reino Unido vivía de tener materias primas baratas, transformarlas y tener un mercado de consumo, que Estados Unidos podía ser complemento. Y a tal grado se dio cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, por eso cuando a veces dicen hay que cambiar el orden mundial, que vos decís el famoso desorden mundial, para cambiar un orden mundial tuvo que haber dos guerras y debacles económicas de las dos guerras y una crisis económica en el medio para que el sistema anterior muriera y naciera uno nuevo. Entonces,
En el caso número 11 de la diapositiva, Reino Unido y Estados Unidos no van a la guerra porque el principal entendió de que tenía que dejarlo surgir a su hijo y entre los dos forjar esa alianza que se mantiene al día de hoy, que los ha hecho sostener, bueno, todos los problemas que han hay una visión muy interesante desde el punto de vista de la visión estratégica y geopolítica de Londres, ¿no? O sea, ellos ven que sus colonias se independizan, pero más allá de el conflicto o la crisis de independencia, ellos ven que la colonia que están dejando, la semilla está plantada, es decir, genera una sociedad que es la que ellos quieren, con una complementación económica muy clara y que además sobrevive a esas guerras. La guerra de independencia de Estados Unidos muchas veces se ve no como una guerra de independencia, sino como una sustitución de élites. Es decir, no hubo una especie de revolución que tirara abajo la institucionalidad en Estados Unidos. Se sustituyeron una aristocracia inglesa por una oligarquía de Estados Unidos, o claro, criolla o nativa, como quieras llamarle. Sí. Pero mantuvo toda la estructura económica, no cambió absolutamente nada desde el punto de vista de las explotaciones, de los productos que se estaban fabricando, del negocio, que ya ahí se hablaba de exportaciones, importaciones, obviamente, de las compras y ventas que Estados Unidos hacía a Europa. No solo Inglaterra. Esa visión que vos estás planteando. Entonces ellos ven que se les va a Estados Unidos, pero sigue ahí. Se les va a Australia, pero sigue ahí. Se les va, y ese es un gran tema de análisis. Ese. Sí, a ver, esa visión que vos planteás es tan clara para algunos, como Alexis de Tocqueville, cientista político, noble francés, que visita durante un año Estados Unidos y escribe el libro Democracia en América, en 1831. Son los evangelios de la nación norteamericana. Claro, y ahí él plantea de que Estados Unidos va a ser una de las principales potencias del mundo. Ya se dio cuenta de que ese modelo, y una de las cosas que dice al principio del libro, que les dicen los norteamericanos, porque en realidad va a visitar cárceles, pero recorre todo el país, vaticina la guerra civil norteamericana, sí, vaticina que va a ser una potencia, y también les dice, ustedes van a ser una potencia porque su población no nace con el concepto de subordinación que nacen los europeos, porque ustedes cuando saludan miran a los ojos y no bajan la vista. Entonces, con esos pequeños detalles hicieron que Reino Unido y Estados Unidos no fueran a la guerra. Y el otro caso que no hubo guerra, que es en el siglo XV, que es con el nacimiento de Portugal, que como siempre digo, otro hijo del Reino Unido, sí, que fracciona a España, porque en esa época el gran poder, que lo estábamos hablando antes de empezar el programa, porque el nacimiento de España estaba el Reino de Castilla y Aragón. Aragón venía creciendo, cada vez siendo más fuerte. Se podía esperar una tipo trampa Tucídides en la parte ibérica. Interna, digamos. Interna, que quedó neutralizado con el casamiento de los Reyes Católicos. Sí. Y forma un Estado muy poderoso que va a dar después al Imperio Español, que nunca bajaba el sol, y hábilmente el Reino Unido logra fraccionar esa parte de la península, que era como arrancar un brazo a Castilla y Aragón. Y le está sacando esa gran salida al mar para tener que salir obligado o por el norte o por el sur, donde también era más fácil controlar. Entonces, si bien esto es caso de análisis ahora con China, hay componentes que son diferentes, que lo hemos visto y lo hemos hablado varias veces acá, que vos recién lo acabás de mencionar, que es el relacionamiento económico que tiene China con todos los países de la zona donde crecería, donde las gráficas de intercambio económico, el intercambio económico es mayor con China que con Estados Unidos. Sí. Porque no estamos hablando de Estados Unidos solo en el Pacífico, sino estamos hablando que cada vez la alianza va creciendo, el AUKUS, que es Australia, no menciona a Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda, si entra en conflicto Australia, Nueva Zelanda forma parte del ejército y de la marina de Australia, o sea, actúa en conjunto.
Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Y a su vez hay otro tratado que se firmó hace poco, que entra India también. Corea del Sur está siendo el gran astillero. Los buques que, excepto los portaaviones británicos por orden de la reina, que obviamente dijo, si hay portaaviones llama Reina Victoria y el otro Príncipe de Gales, los hacen acá, no me importa por qué, cómo. Sí. El resto de los buques, los logísticos más que nada británicos, se están fabricando en Corea del Sur, porque la calidad es buena y está siendo más barato. Tenés, Japón, que está en un proceso de construcción de lo que se llaman los muelles flotantes, o sea, no son portaaviones, pero son portahelicópteros y pueden transportar F-35B, que son el despegue vertical que sustituyen a los Sea Harrier. Entonces, todo este componente, hay que ver la parte económica, que la trampa de Tucídides originalmente no tenía ese peso en el relacionamiento Pero económico. estos países intermedios, o que están ahí en el lugar adecuado o inadecuado, según como lo veamos, son posibles melos de hoy. Claro. Es decir, países donde China va a desembarcar y decir, bueno, ya pasó con... nos unimos, y alguien le va a contestar. Y ese tipo de diálogos es muy bueno leerlo, amigos, porque son las mismas, los mismos debates que tenemos hoy. Sí. Si le sacamos complementos o en entorno tecnológico, pero el dilema, el hecho de a dónde me lleva la sumisión, o a dónde me lleva el enfrentamiento, a dónde me lleva a decir que no, sigue estando presente en muchos países. Vamos al título del libro, del análisis de la crisis de los misiles, la esencia de la decisión. Ese es el problema. Ese es el tema. Otro corte, amigos, 2 minutitos y ya volvemos con ustedes aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, donde estamos haciendo La Hora Global. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, 1170M de vuestro dial, seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos haciendo La Hora Global, con esta trampa de Tucídides que nos trae desde la primera historia relacionada con el relato de guerras y alguna especie de doctrina generada por eso, hasta nuestros días, donde tenemos las doctrinas y los debates encima de cada mesa todos los días. Claro, a ver. Lamentablemente, ¿no? Porque hay conflictos, hay guerras, pero es un buen momento para analizar este tipo de cosas. No llega todo de golpe ni de casualidad, hay procesos, y esto, como lo dijimos al principio, la trampa de Tucídides es una teoría que explica la relación entre una potencia hegemónica en declive y otra en ascenso. ¿Qué quiere decir una teoría? Que trata de explicar una situación que ocurre a través de diferentes conceptos. ¿Qué es lo que la ratifica? Que se han encontrado a lo largo de la historia 16 situaciones similares en distintos teatros, distintos escenarios, distintas épocas, que ratifican esta lógica de pensar, que no quiere decir que el análisis del crecimiento de China dentro de un área hegemónica dentro de los Estados Unidos termine en un conflicto, porque, como siempre lo hemos dicho, el hombre no es posible calcularlo matemáticamente, porque es un hombre, y esa imposibilidad de calcularlo matemáticamente da la posibilidad de que puedan llegar a soluciones, compartir el poder, evitar los conflictos, todo un montón de abanicos para evitar uno de los dos finales, que es la sumisión o el conflicto, porque el callejón en el que entran, de ahí sí no pueden zafar. Y la salida no es hacia atrás, es hacia adelante. La fabricación de la salida adelante va a quedar a cargo de los líderes, y vos, como dijiste una vez, para China las democracias son nuevas, o sea, tienen 4.000 años de historia para atrás, pueden esperar. Solo tienen 200 años, dicen claro, ellos. una cosita se así. está probando, decía Deng Xiaoping, y bueno, es un poco la historia. Aún así, el propio Occidente tiene que convencerse hoy de la democracia, porque también está en debate acá, ¿no? Sí. Hay que decirlo,
es un momento de debate de esto también, y es muy interesante ver cómo estamos no dando marcha atrás, pero sí estamos reviendo si nos comemos nuestra propia pastilla, es decir, todo aquello que hablamos en favor de la democracia, de su casi perfección como sistema, nos explota un poco en la cara, y bueno, es el momento de analizar sin irnos al otro extremo, porque los extremos son peligrosos. Claro, y ya para dejar ahí, si quieren, lo que acaba de decir Gustavo, como saben los que nos siguen, lamentablemente cada vez en la sociedad de las naciones hay menos democracias, y capaz que se está cumpliendo uno de los libros de Huntington, publicado en 1980, que se llama La Tercera Ola, que hace un estudio académico de lo que llama las olas democráticas y las contraolas antidemocráticas, cómo han ido creciendo y decreciendo. En los 80 creció esa ola democrática, y a partir de los 90 empezó la bajada hacia el valle. Pero para los que puedan concurrir a la azotea de Aedo, mañana viernes 3 a las 15 horas, tiene al profesor Magister Daniel Torena, excepcional profesor, que describe la parte histórica de una forma impresionante. El Bicentenario de los Hechos Históricos 1825, breve cronología de 1825 a 1830, disfrutable de punta a punta, y con el día me imagino que va a estar lleno como lo ha estado últimamente. Y algo que no es que me llega cerca, sí, por haber estado 2 veces en misiones de paz en Haití, donde lamentablemente ya suman más de 5.500 muertos. A ver, todo Haití no está en caos. Lo que está en caos es la capital principalmente, y los gobernadores o alcaldes de las provincias al norte y el sur tratan de mantener controlado, y con la policía y algo lo van llevando, pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una propuesta de Estados Unidos para transformar la actual misión, que como sabían están un grupo de soldados de Kenia, que iban a ser aproximadamente unos 1.000, sí, 1.000 si no recuerdo mal. Ya están cumpliendo misiones policiales. Sí, pero llegaron la mitad nada más. Sí. O sea, no llegaron el número que estaba establecido, y ahora se habla de autorizar una misión que se llama la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití, MSS, la sigla en inglés, con el voto de abstención de Rusia, China y Pakistán, que integra el Consejo, un máximo de 5.500 efectivos por 12 meses, y acá vienen los pequeños, como dice el diablo, están los pequeños detalles. No dice quién la va a financiar, pero tampoco dice quiénes le van a integrar lo que se va a llamar ahora la Fuerza de Eliminación de Pandillas. Entonces, ¿aplicamos el método Bukele? Claro, pero a ver, desde mi modesta experiencia, cuando nosotros estábamos éramos 12.000 o 13.000, más policía, más 2.000 o 3.000 policías, o sea, un total de 15.000. Quieren mandar un tercio. Y ahí está hablando de eliminar pandillas. ¿Y después qué? Pero aparte, ¿cómo identifica que son pandillas? ¿Tiene un lector de mente que dice pandilla? Entonces está difícil la cosa. Pero sé que vos también tenías alguna noticia por ahí. Sí, una noticia un poco curiosa. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe es una conferencia que se centra más que nada en partidos socialistas. Puedo estar diciéndolo mal, pero es el perfil que me ha llegado. Expulsó al Partido Socialista Unido de Venezuela por cometer faltas graves y reiteradas contra los principios y objetivos de la organización y la democracia en Venezuela. La coordinación general de la conferencia retiró la membresía como partido miembro al movimiento político chavista por graves violaciones a los principios y valores de la democracia en Venezuela. Indicó que el PSV, por sus siglas en español, usa los poderes públicos del país, de Venezuela, para suprimir la participación partidaria, la grave situación de los presos políticos, así como la violación de los derechos humanos, hechos que han sido documentados por la oposición y la comunidad internacional. Indicó además que en múltiples ocasiones solicitó al gobierno de Nicolás Maduro y al PSV
que transparenten los resultados electorales del pasado 28 de julio de 2024. También en este ámbito está en discusión, en debate ese tema, así como también detener la persecución política a opositores, liberar a presos políticos, respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos. Sin embargo, la conferencia anunció que jamás obtuvo una respuesta positiva de Maduro. Alejandro Moreno, ahora sí, estoy leyendo bien, presidente de la COPAL, declaró que en el organismo no hay cabida para nadie que no tenga un claro compromiso con la democracia social, que es nuestro eje, lo cual deja un poco de lado el barniz ideológico que tiene el tema Venezuela, ¿no? Es decir, no estamos hablando ya de un socialismo del siglo XXI malinterpretado por la derecha, sino que es un socialismo del siglo XXI que la izquierda tampoco lo cree. Así que veamos qué va a pasar una vez que Gaza llegue a su final, que creemos que puede haber un empuje en estos meses, habida cuenta de algunas tomas de decisiones. Debemos recordar, y que vamos a hacer quizás un programa de eso, Ricardo, porque no digo la nueva doctrina porque es muy ampuloso decir eso, pero los nuevos informes de las estrategias de defensa nacional de Estados Unidos apuntan a dejar a China y Rusia en un segundo escalón y concentrarse en el Caribe y México. Sí, vamos a tener que esperar un mes más porque viste que eso ahora... vamos a tener que verlo si realmente por ahora es una sugerencia, lo tiene Hetzel sobre su escritorio, pero estamos empezando a ver la toma de decisiones de Estados Unidos sobre lo que se llama su área de influencia. Y el tema de las esferas de influencia, Ricardo, también lo tenemos que discutir, sí. Porque es un tema muy interesante de ver. Alguien habla de que hoy hay una doctrina de no áreas de influencia, sino áreas de defensa, donde sin influir en el que tenga mis fronteras, tomo recaudos y se me garantiza determinada seguridad. Puede ser, todo eso es algo más doctrinal, son lecturas académicas, son debates académicos, pero después, a ustedes amigos, aunque no sean estudiosos de las relaciones internacionales, les pueden servir como un gran insumo para empezar a entender algunas tomas de decisiones que a veces tienen los líderes y que pueden ser medidas no a corto plazo, sino más bien a mediano plazo. Ahora el nuevo departamento de guerra, como muchos saben, hubo una reunión de 200 generales, o sea, una reunión pesada, porque hubo que traer generales de todos lados, que fue más que... Es como cuando cambia el Papa, ¿no? Es decir, claro, entre reprimenda y no sé qué, pero ya anunciaron que dentro de un mes va a haber otra reunión y capaz que ahí, para lo que vos estabas hablando, sacamos alguna línea más interesante, claro, con algún documento que salga, pero el próximo programa vamos a hablar algo que, para que vean cómo los efectos que tienen los conflictos. Ya hablamos de la debilidad de Rusia en el apoyo a Armenia, que terminó con ese tratado, que el famoso corredor, que lo hablamos acá, sí, se firmó en Washington, y el que tiene derecho a explotación del corredor es Washington, obviamente. Y vamos a ver otro efecto lateral que se da por Asia, similar, debido a la debilidad rusa en el conflicto y no poder cumplir con los requisitos que tendría que cumplir una potencia, que es el escudo protector de los que se alían con esa potencia. Sigue habiendo potencias, sigue habiendo asimetría de poder, sigue habiendo la toma de decisiones en base al poder, sigue habiendo a futuro planificación en base a la influencia que se ejerce sobre terceros. La raza humana, Ricardo, no ha cambiado mucho. ¡Viva Tucídides! Amigos, con esta frase nos vamos. Los dejamos en este jueves 2 de octubre del año 2025. Como cada martes y cada jueves, los vamos a recibir aquí en el 1170 AM de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, que no culmina a las 15. Recuerden que viene ahora Hijos de Punta con Raúl Coe, y luego vendrá esas 2 horas donde no envejecemos, donde Eduardo Rivero nos hace escuchar la música de siempre, la música de antes, la mejor música del mundo en mi concepto. Y los esperamos, tenemos que decirlo, este sábado, Día de Patrimonio, desde las 13 a las 20 horas, aquí en el Radisson, donde está en el segundo piso el estudio de Radio Mundo. Ustedes van a escuchar permanentemente a través de nuestra grilla de programación y a través del decorrer de los programas en la tarde y en la mañana, invitaciones a lo mismo.
entrada libre, pueden venir, pueden estar con nosotros, pueden ver cómo funciona este estudio, pueden ir al piso 18 a ver Montevideo desde allí arriba, como a veces la vemos cuando subimos, y por supuesto estaremos todos los integrantes de esta familia para recibir a nuestros oyentes, a quien hacen posible que hagamos lo que hagamos, que podamos hacer lo que hacemos, vamos a decirlo bien, y otra vez darles las gracias por estar ahí. Nos vemos. Chau, chau. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial.